La bofetada resonó en la sala como un trueno en la tormenta de verano de Ourense, rompiendo el silencio que había envuelto la fiesta del padre. Mi mejilla ardía con un fuego que no era solo físico, sino que se extendía hasta lo más profundo de mi alma, donde el dolor de la traición se enredaba como las vides del Miño en las orillas empedradas. Eres una vergüenza para esta familia. María, ¿cómo has podido hacer esto en un día como hoy?, gritó Isabel, mi madrastra, con los ojos verdes llameando de furia. Mientras mi padre, sentado en su sillón de cuero gastado, bajaba la mirada al suelo, mudo como una estatua de granito en la catedral vieja. No podía creerlo. Habían pasado 15 años desde que mi madre, Elena, nos dejó en esta casa junto al río, con sus ventanas que daban al puente romano y sus paredes que aún olían a las empanadas que ella horneaba los domingos. 15 años de silencios incómodos, de miradas esquivas y de esa frialdad que Isabel traía consigo como el viento del norte que azota las termas termales de la ciudad. Y ahora, en la fiesta que yo misma había organizado para honrar a mi padre, con la mesa llena de pulpo a la gallega, vino albariño y risas forzadas. Todo se había desmoronado por mi culpa. O eso decían ellos. Pero yo sabía la verdad, no era solo por el beso que le di a Ana en el jardín, bajo el limonero que mi madre plantó antes de morir. Era por todo lo que había guardado en secreto. Por el amor que bullía en mí como el caldo de un caldero en las fiestas de San Lázaro. Me llevé la mano a la cara, sintiendo el calor punzante bajo mis dedos. Y miré a Ana, que estaba de pie junto a la puerta, con su cabello rubio recogido en una coleta deshecha y los ojos azules nublados por el shock. Tenía 26 años. Era maestra en el colegio de Aperosa. Y su risa era como el sonido del agua cayendo en las pozas del río. Fresca y liberadora. Nos habíamos conocido en la feria del Corpus Christi, entre puestos de lacitos y bailes de gaitas, cuando ella me ofreció un churro y yo le conté mi historia sin filtros. Por primera vez en mi vida. María, vámonos de aquí, murmuró Ana, extendiendo la mano hacia mí. Pero yo negué con la cabeza. No huiría. No esta vez. No. Ana. Esto termina hoy. Isabel. ¿Por qué? ¿Por qué siempre has sido así conmigo? Desde que llegaste. Has actuado como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Isabel se irguió, con esa postura rígida que recordaba a las mujeres de las novelas de Rosalía de Castro. Fuertes pero quebradas por dentro. Llevaba un vestido negro sencillo, como si el luto por mi madre nunca hubiera terminado del todo. Y su rostro, marcado por líneas finas alrededor de los ojos, parecía tallado en la piedra de los antiguos molinos de Asneves. ¿Por qué lo eres? María. Eres el vivo retrato de Elena. Y cada vez que te miro, veo sus errores. Tus elecciones. Esto no es Ourense de los años 70, aquí la familia es sagrada. Y tú la estás profanando con tus caprichos. Sus palabras me golpearon más fuerte que la mano que aún temblaba a su lado. ¿Errores? ¿De mi madre? Elena. Con su voz suave como el murmullo del Miño y sus manos que olían a romero fresco. Nunca cometió errores. Ella era la luz en las tardes brumosas de otoño, cuando me contaba cuentos de meigas y amores prohibidos junto al fuego. Mi padre carraspeó por fin, rompiendo su silencio como un río que se desborda tras una crecida. Tenía 60 años. El cabello canoso peinado hacia atrás y una barba incipiente que le daba un aire de viejo marinero gallego. Aunque nunca había salido de esta provincia. María. Hija.
Isabel tiene razón. Hoy es el día del padre. De la familia. No es el momento para... Esto, dijo, como si mi amor por Ana fuera una mancha en la empanada. Algo que se podía limpiar con un trapo húmedo. Sentí las lágrimas quemándome los ojos. Pero las contuve. No les daría el gusto de verme romper. Padre. ¿Y si mamá estuviera aquí? ¿La condenarías a ella también por amar de verdad? La pregunta salió como un susurro. Pero resonó en la sala. Isabel palideció. Y por un instante vi un destello en sus ojos. Algo que no era ira, sino un dolor antiguo. Enterrado como las ruinas romanas bajo el puente. Ana me tomó del brazo. Y juntas salimos al jardín, donde el limonero goteaba savia dulce sobre la tierra húmeda. La noche caía sobre Ourense como un manto de terciopelo negro, punteado por las luces de las termas y el eco distante de las campanas de la catedral. Lo siento, María. No quería causar esto, dijo Ana, abrazándome con fuerza. Su cuerpo era cálido contra el mío. Un refugio en medio de la tormenta. No es tu culpa. Es la de ellos. Y la mía. Por creer que podía ser feliz aquí. Nos besamos entonces. No con pasión, sino con la ternura de dos almas que se reconocen en la oscuridad. Pero en mi mente. Las palabras de Isabel giraban como un torbellino, el vivo retrato de Elena. ¿Qué sabía ella de los errores de mi madre? Esa noche. No dormí. Me quedé en la habitación de invitados de Ana. En su pequeño piso cerca del Parque de las Burgas. Escuchando el goteo de la lluvia contra las tejas y preguntándome si alguna vez entendería por qué Isabel me odiaba tanto. Al día siguiente. Regresé a casa mientras mi padre estaba en su taller de carpintería, tallando cruces para la procesión del Corpus. La casa estaba silenciosa, impregnada del aroma a café quemado y pan viejo. Subí al ático. Ese lugar polvoriento donde guardábamos las reliquias de mi madre, su vestido de novia. Amarillento por el tiempo. Y una caja de madera tallada con motivos celtas que ella misma había hecho. La abrí con manos temblorosas. Y allí estaban, un fajo de cartas atadas con una cinta roja desvaída. Cartas dirigidas a mí. Fechadas justo antes de su muerte. Mi querida María. Comenzaba la primera. Con la letra curva y elegante de Elena. Como las olas del Miño en primavera. Si algún día lees esto, sabrás que nunca estuve equivocada en amarte. Ni en amar como lo hice. Leí bajo la luz mortecina de una bombilla colgante. Con el corazón latiendo como un tambor en la romería de San Juan. Mi madre escribía de amores que no se podían decir en voz alta. De una mujer que había sido su luz en la juventud. Una amiga de la universidad en Santiago de Compostela. La llamábamos la gallega rebelde. Con ojos verdes como los prados de Ourense después de la lluvia. Pero el mundo no estaba listo. Ni tu padre. Ni la familia. Así que la guardé en secreto. Como un tesoro en una concha del río. ¿Ojos verdes? Mi pulso se aceleró. Isabel tenía ojos verdes. Podía ser. Seguí leyendo. Página tras página. Mientras el sol se filtraba por las rendijas del ático. Iluminando el polvo que danzaba como hadas en el aire. Elena confesaba su amor por esa mujer. Un amor puro y profundo que la sociedad había forzado a enterrar. No fue un error. María. Fue mi verdad. Y si tú sientes algo similar, no lo escondas como yo. Sé valiente. Hija.
Ama sin cadenas. Lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta. Mi madre había sido como yo, una mujer que amaba a otra mujer en un mundo de cruces y procesiones donde el pecado se susurraba en las confesiones. Pero, ¿qué tenía que ver Isabel? La última carta lo revelaba, Isabel. Mi amiga de siempre. Sabe mi secreto. Ella me cuidó cuando el peso de la culpa me ahogaba. Si algo me pasa, prométeme que velará por ti. María. No es tu madrastra por obligación, sino por amor a lo que fuimos. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Isabel no era solo la viuda de mi padre, era la guardiana del secreto de mi madre. La mujer de ojos verdes de sus cartas. Como no lo había visto. Bajé las escaleras como una sonámbula, con las cartas en la mano. Y encontré a Isabel en la cocina, pelando patatas para la cena, con las manos manchadas de tierra como si estuviera arando un campo en las tierras de Allariz. Isabel. Dije. Mi voz un hilo frágil. Ella se volvió. Y por primera vez vi no ira en sus ojos, sino un abismo de tristeza. Lee esto. Y dime la verdad. Ella dejó caer el cuchillo sobre la tabla de cortar. Un sonido seco que reverberó en la cocina de azulejos blancos, típicos de las casas gallegas antiguas. Sus manos, ásperas por años de trabajo en el huerto familiar, donde cultivaba repollo y patatas como si el suelo pudiera curar las heridas del alma. Temblaron al tomar las cartas. María. ¿Dónde las has encontrado? Murmuró, con la voz quebrada como el cristal de una botella de queimada estrellada contra el suelo en una noche de fiesta. Me senté en la silla de madera junto a la mesa. La misma donde mi madre solía tejer manteles con hilos de colores inspirados en los tapices de la Catedral de Ourense. En el ático. Las que mamá escribió para mí. Habla de ti. ¿Verdad? De vuestros secretos. Isabel se hundió en la silla opuesta, desatando la cinta con dedos que parecían no querer soltar el pasado. Sus ojos. Esos ojos verdes que ahora reconocía como los descritos por Elena, como el musgo en las piedras del río después de la tormenta. Se nublaron mientras leía en silencio. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac lento, como el paso de las procesiones en Semana Santa. Y fuera, el miño fluía indiferente, llevando consigo hojas secas de los castaños. Pasaron minutos que parecieron siglos. Y cuando alzó la vista, su rostro era una máscara de dolor, surcado por lágrimas que no se molestó en enjugar. Sí. Hablo de mí. Elena y yo. Nos conocimos en la universidad. En Santiago. Ella estudiaba filología. Yo bellas artes. Éramos inseparables, como las dos mitades de una empanada. Nos besábamos en los jardines del Obradoiro, bajo la lluvia que cae eterna en Galicia. Y soñábamos con un mundo donde el amor no tuviera nombre ni género. Sus palabras me golpearon como el viento del sur que sube por el valle, cálido pero cargado de promesas rotas. Imaginé a mi madre joven, con su cabello negro como el mío, riendo con Isabel en las rúas de las fiestas estudiantiles, con gaitas y tambores que ahogaban los juicios de la gente. Pero el mundo no era ese. María. Los años 70 en España eran de dictadura. De familias que te crucificaban por ser quien eras. Elena se casó con tu padre porque él era estable. Un carpintero bueno que la hacía reír con sus chistes tontos sobre los curas de la catedral. Yo me fui a Madrid a trabajar en una galería. Pero volvía siempre, como el salmón al río. Y cuando ella enfermó,
esa depresión que la devoraba por dentro. Por guardar el secreto. Me pidió que te cuidara si algo pasaba. Me levanté. Caminando hacia la ventana que daba al jardín. Donde el limonero aún florecía con sus frutos ácidos y prometedores. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me has tratado como a una enemiga desde que te casaste con papá? Esa bofetada anoche. Fue por miedo. ¿Verdad? Miedo a que yo repitiera los errores de mamá. Isabel se acercó, colocando una mano en mi hombro. Y por primera vez. Su toque no era frío, sino tibio como el sol de mediodía en las termas. Sí. Miedo. Cuando te vi con Ana. Tan abierta. Tan valiente. Vi a Elena en ti. Pero también vi el final que ella tuvo, sola. Ahogada en su silencio. Te pegué porque quería protegerte. María. Quería que huyeras de este amor antes de que te destruyera como a ella. Tu padre. Él no sabe nada. Cree que me casé con él por soledad. No por este pacto con tu madre. El peso de sus palabras me aplastó. Como la niebla que envuelve las colinas de Ourense en las mañanas de invierno. Mi padre. El hombre que tallaba cruces para las romerías y que me llevaba a pescar truchas en el río. Ignorante del lazo invisible que unía a su esposa con su difunta primera mujer. ¿Y Ana? ¿Qué hago con ella ahora? La he arrastrado a este caos familiar. Y todo por un secreto que ni siquiera era mío. Isabel suspiró. Volviendo a la mesa y sirviéndonos 2 vasos de vino tinto de la Ribeira Sacra. Espeso y reconfortante como un abrazo gallego. Ana te ama. Lo vi en sus ojos anoche. Pero tú debes decidir. Seguirás el camino de Elena. Guardando todo dentro hasta que explote. ¿O serás libre? Yo elegí el silencio por ella. Y mira lo que nos ha costado, años de resentimiento. De bofetadas en fiestas que deberían ser alegres. Bebí un sorbo. Sintiendo el vino calentar mi garganta como las aguas termales que burbujean en el centro de la ciudad. Recordé las tardes con Ana. Paseando por el puente romano. Hablando de sueños, ella quería abrir una escuela de arte para niños. Yo soñaba con escribir cuentos como los de Rosalía. Sobre amores que desafían las normas. Pero ahora. Todo parecía teñido de sombras. Necesito tiempo. Le dije a Isabel. Y ella asintió. Con una sonrisa triste que arrugaba sus ojos. Tómate el que quieras. Pero recuerda las palabras de tu madre, ama sin cadenas. Salí de la casa. Caminando por las calles empedradas de Ourense. Pasando por la plaza mayor donde los ancianos jugaban a la brisca bajo los soportales. Y el aroma a castañas asadas flotaba en el aire. Llegué al piso de Ana al atardecer. Y ella me abrió la puerta con una expresión de preocupación que me rompió el corazón. ¿Estás bien? Llamé a tu casa. Pero no contestó nadie. Dijo. Tirando de mí hacia el sofá cubierto de cojines bordados con motivos celtas. Regalo de su abuela de Cinzo de Limia. Me acurruqué contra ella. Inhalando su perfume a lavanda y mar. Y le conté todo, las cartas. El secreto de mi madre. La confesión de Isabel. Ana escuchó en silencio. Acariciando mi cabello con dedos gentiles. Y cuando terminé. Me besó la frente. Tu familia es como un pulpo enredado. María. Pero tú no tienes que desenredarlo sola. Yo estoy aquí. Hicimos el amor esa noche. No con urgencia. Sino con la lentitud de quien redescubre un tesoro perdido. Susurrando promesas en la oscuridad. Pero al amanecer. El teléfono sonó como un presagio, era mi padre.
María. Ven a casa. Isabel está mal. ¿Ha encontrado algo? De tu madre. Corrí de vuelta. Con el corazón en un puño. Atravesando las calles aún dormidas. Donde los primeros rayos del sol teñían de oro las fachadas de las casas señoriales. Al llegar, encontré a Isabel en el salón. Rodeada de fotos antiguas, mi madre y ella. Jóvenes y radiantes. Abrazadas en una playa de las Rías Baixas. Con el mar Cantábrico rugiendo a sus pies. Mi padre estaba pálido. Sentado en el suelo. Sosteniendo una foto en la que Elena e Isabel se miraban con una intensidad que no era de amigas. ¿Qué es esto? Preguntó él. Con voz ronca como el graznido de una gaviota. Isabel sollozó. Y yo me arrodillé junto a ella. Tomando su mano. Papá. Siéntate. Hay cosas que debes saber. Le expliqué todo. Palabra por palabra. Mientras el sol subía y el niño brillaba afuera como un espejo roto. Mi padre escuchó. Primero con incredulidad. Luego con lágrimas que surcaban su rostro curtido. Elena. ¿Por qué no me dijo nada? Yo la amaba. María. Pero ahora entiendo. Porque siempre hablaba de Isabel con ese cariño especial. No hubo gritos. Ni acusaciones. Solo un silencio pesado. Como el que precede a la lluvia en las viñas de la Ribeira. Isabel se disculpó con él. Con palabras entrecortadas, te quiero. Javier. Pero Elena fue mi primer amor. Volví por ella. Por prometerle cuidar a María. Mi padre la abrazó. Un gesto torpe pero sincero. Y por primera vez. Vi en sus ojos no enojo. Sino comprensión. Somos familia. De todas formas. Aunque sea de la forma más extraña de Galicia. Pero el alivio duró poco. Esa tarde. Mientras preparábamos una cena improvisada, tortilla de patatas y ensalada de pulpo. Como en los días de Gloria. Recibí un mensaje de Ana, María. Necesito hablarte. Es importante. Su tono era grave. Y mi estómago se revolvió como el agua en las cascadas de la garganta del niño. La encontré en el Parque de las Burgas. Sentada en un banco junto a las fuentes termales. Con el vapor subiendo como fantasmas en el aire fresco. Siéntate. Dijo. Y su voz temblaba. He estado pensando. Sobre lo que me contaste. Tu familia. Los secretos. Yo también tengo uno. Ana confesó entonces su propio peso, su ex. Una mujer casada de Vigo. Que la había dejado destrozada 2 años atrás. Jurando que nunca más se enredaría en dramas familiares. Te amo. María. Pero tengo miedo. Miedo de que esto nos destruya a las dos. Sus palabras fueron un cuchillo en el pecho. Afilado como las piedras del río en verano. ¿Miedo? Después de todo. Ana. Yo estoy luchando por nosotras. Ella negó con la cabeza. Lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. No es eso. Es que. Recibí una oferta de trabajo en Barcelona. Una escuela grande. Con recursos para mi proyecto. Si me voy. ¿Vendrías conmigo? ¿Dejarías Ourense? ¿Tu familia? ¿Todo? La pregunta colgaba en el aire como la niebla matutina. Espesa e irresoluble. Quería decir sí. Imaginar una vida en la ciudad condal. Con sus ramblas y sus atardeceres sobre el Mediterráneo.
lejos de las sombras gallegas. Pero las cartas de mi madre resonaban en mi mente, ama sin cadenas. Pero no huyas de tus raíces. Regresé a casa esa noche sola, con el corazón dividido como el cauce del Miño en su desembocadura. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Como las romerías de la Asunción en Ourense, donde la gente baila hasta el amanecer pero carga con cruces pesadas al mediodía. Mi padre e Isabel intentaban reconstruir su vínculo, hablando en susurros en el porche, con vistas al río que serpenteaba como una vena plateada bajo la luna. Yo los observaba desde mi habitación, con el diario de mi madre abierto en la cama, un librito de tapas de cuero que había encontrado entre las cartas, lleno de poemas garabateados en gallego, evocando amores imposibles y la melancolía de la tierra húmeda. O meu amore como o miño, profundo, pero cheo de curvas que non se poden enderezar. Escribía Elena. Y yo traducía en mi mente, sintiendo su eco en mi propia alma. Ana y yo nos veíamos a escondidas, en rincones de la ciudad que parecían sacados de un cuento de Meigas, el mirador del monte San Francisco, donde el viento susurra secretos entre los pinos. O las callejuelas del barrio viejo, con sus casas de piedra cubiertas de yedra. Cada encuentro era una mezcla de pasión contenida y ansiedad creciente. Barcelona es una oportunidad. María, insistía ella, mientras compartíamos un café en la Plaza del Trigo, rodeados de vecinos que charlaban sobre el precio del marisco. Allí nadie nos juzgaría como aquí. Podríamos ser libres. Caminar de la mano sin miradas de reojo. Yo asentía. Pero en mi interior, el conflicto rugía como el agua en las presas de la hidroeléctrica. ¿Abandonar a mi padre? Ahora que por fin entendíamos nuestro lazo roto. ¿Dejar a Isabel, que se había convertido en una aliada inesperada, contándome anécdotas de mi madre que pintaban su vida con colores vívidos? Una mañana de lluvia fina, típica de noviembre en Galicia, Isabel me llevó al huerto, vestida con un impermeable viejo y botas de goma. Cavaba la tierra con una pala, su figura recortada contra el cielo gris como una silueta de Goya. Ven. Ayúdame, dijo, tendiéndome una azada, mientras desenterrábamos patatas, con la tierra pegándose a nuestras manos como barro en las ruedas de un carro. Hablamos por primera vez sin barreras. Tu madre me salvó. ¿Sabes? Cuando llegué a Madrid, sola y rota por nuestra separación, Elena me escribió cartas que me mantuvieron viva. Isabel, mi gallega de ojos verdes, no te rindas. El amor verdadero no muere, se transforma. Sus palabras me conmovieron. Y por un instante, la vi no como madrastra, sino como la amante perdida de mi madre. Una mujer que había sacrificado su felicidad por un juramento. ¿Y si Ana se va sin mí? Confesé, clavando la azada con más fuerza de la necesaria, salpicando lodo sobre mis jeans. Isabel se detuvo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Entonces la dejarás ir, como yo dejé ir a tu madre. El amor no es posesión, María. Es como este huerto, planta semillas. Las cuidas, pero no controlas si brotan o no. Sus consejos, envueltos en la sabiduría práctica de la Galicia rural, me calmaron. Esa tarde, invité a Ana a cenar en casa. Un gesto de normalidad que mi padre aceptó con una sonrisa tensa. La mesa estaba puesta con lo mejor, lacón con grelos, caldo gallego humeante y vino de la bodega familiar. Ana llegó con un ramo de camelias, flores rojas como el fuego de San Juan. Y su nerviosismo era palpable.
como el de una novia en su primera romería. La cena transcurrió en un equilibrio precario. Con conversaciones superficiales sobre el tiempo, esta lluvia no para. Parece el diluvio de Noé. El trabajo de Ana en la escuela y los proyectos de mi padre en el taller. Pero bajo la superficie. La tensión bullía. Isabel observaba a Ana con ojos escrutadores. No hostiles, sino evaluadores. Como una madre que mide al pretendiente de su hija. Cuando servimos el postre, filloas con miel de eucalipto. Ana rompió el hielo. Señora Isabel. Señor Javier. Gracias por invitarme. Sé que lo de la fiesta fue complicado. Pero amo a María. Y quiero lo mejor para ella. Mi padre tosió, removiendo su café. Y murmuró algo sobre tiempos que cambian. Isabel. Sin embargo, la miró fijamente. El amor es complicado. Ana. Mi amistad con Elena me enseñó eso. Pero si haces feliz a mi hija, tendrás mi bendición. El alivio me inundó como una ola en la playa de Lanzada. Pero duró poco. Esa noche, después de que Ana se fuera, mi padre me llevó aparte al jardín. Bajo el limonero. Con el aroma cítrico mezclándose al de la tierra mojada. Me confesó su propio secreto, sabía algo. María. No todo. Pero Elena me habló una vez. Antes de morir. De una sombra en su corazón. Pensé que era un amigo. Un viejo amor de juventud. Nunca imaginé. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y lo abracé por primera vez en años. Sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. Papá. Mamá te amaba a su manera. Y nos amaba a todos. Aquel momento selló una paz frágil. Pero real. Como el armisticio después de una tormenta. Sin embargo, el verdadero conflicto estalló una semana después. En la víspera de la Asunción. Ana y yo habíamos planeado un picnic en las termas de Outariz. Un oasis de paz con piscinas naturales rodeadas de bosques de robles. Pero al llegar, encontré a su ex esperándonos, Laura. Una mujer alta y morena. Con el cabello corto y un vestido floreado que contrastaba con su expresión calculadora. Ana me llamó. ¿Quiere que hablemos? Dijo. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi sangre se heló. ¿Llamado? ¿A espaldas mías? Ana bajó la mirada. Avergonzada. María. Solo quería cierre. Laura dice que puede ayudarme con el trabajo en Barcelona. Contactos. La traición me golpeó como una ráfaga de viento en el paso de San Martiño. ¿Cierre? ¿O excusa para volver con ella? Grité. Mi voz resonando en las rocas calientes. Laura intervino. Con tono conciliador pero venenoso, no seas ingenua. María. Ana siempre vuelve a lo seguro. Yo soy casada. Sí. Pero ofrezco estabilidad. Tú. Con tu familia de locos secretos. ¿Qué puedes darle? Las palabras me laceraron. Evocando las dudas que Isabel había plantado en mí. Ana intentó mediar. Pero yo me di la vuelta y corrí. Dejando atrás el vapor de las termas y el sonido de sus voces lejanas. Regresé a casa empapada. No solo por la lluvia que había empezado a caer. Sino por lágrimas que no podía contener. Isabel me encontró en la puerta. Y sin preguntar. Me envolvió en una manta y me preparó un chocolate caliente con churros. Como las abuelas gallegas hacen para curar males del alma.
Cuéntamelo todo, dijo, sentándose conmigo en la cocina. Le hablé de Laura, de la duda que ahora envenenaba mi amor por Ana, y de cómo todo parecía un ciclo, secretos, traiciones, amores que se escurren como arena entre los dedos. Isabel escuchó. Y luego compartió su propia herida, cuando Elena se casó. Yo me fui a Madrid con el corazón roto. Tuve una aventura con un pintor. Un hombre que prometía el mundo. Pero solo trajo dolor. Aprendí que el amor verdadero no es perfecto, es el que sobrevive a las tormentas. Sus palabras me dieron fuerzas. Pero el dolor persistía. Esa noche escribí una carta a Ana. No de reproche, sino de honestidad cruda, si eliges la estabilidad con Laura. Ve. Pero no me pidas que espere en las sombras. Como hizo mi madre. El clímax llegó en la romería de la Asunción. Con sus tambores y gaitas llenando las calles de Ourense. La ciudad bullía de vida, puestos de rosquilla y lacón. Parejas bailando el muñeira bajo guirnaldas de luces. Y el olor a queimada quemándose en calderos. Yo estaba allí. Con mi familia. Intentando encontrar normalidad en el caos festivo. Mi padre bebía con viejos amigos. Isabel charlaba con vecinas sobre las cosechas. Y yo, vestida con un traje regional de falda plisada y blusa blanca. Me sentía como una extraña en mi propia fiesta. Entonces la vi, Ana. Cruzando la Plaza Mayor. Con Laura a su lado. Riendo como si nada hubiera pasado. El mundo se detuvo. El tambor resonó en mi pecho como un latido furioso. Corrí hacia ellas. Impulsada por una rabia que no sabía que llevaba dentro. Una furia heredada de las mujeres gallegas que luchan contra el mar y la tierra. Ana. ¿Qué significa esto? Exclamé. Mi voz cortando el bullicio como un cuchillo en la niebla. La multitud se apartó. Formando un círculo silencioso. Como en las antiguas justas verbales de las aldeas. Ana palideció. Soltando el brazo de Laura. María. No es lo que piensas. Ella solo vino a la fiesta. Como amiga. Pero Laura sonrió con malicia, déjala. Ana. Esta provinciana no entiende el mundo real. La bofetada que le di a Laura fue instintiva. Un eco de la que Isabel me dio. Pero esta vez nacida de mi propia fuerza. No fuerte. Solo un roce que la hizo tambalear. Pero suficiente para romper el hechizo. La romería se congeló. Y en ese silencio, Isabel apareció a mi lado. Tomándome del brazo. Basta. María. No bajes a su nivel. Ana lloraba. Y Laura se alejó mascullando insultos. Lo siento. María. Laura me manipuló. Me dijo que te hablaría de la oferta. Pero la dejé entrar de nuevo. Por miedo. Nos abrazamos allí. En medio de la plaza. Con las gaitas reanudando su lamento y la gente volviendo a sus bailes. Indiferente al drama personal. Elige. Ana. Ahora. Susurré. Ella me miró. Con ojos claros como el albariño. Te elijo a ti. A nosotras. La romería continuó a nuestro alrededor como un río que arrastra todo a su paso. Pero para mí, el mundo se redujo a ese abrazo con Ana. Bajo las luces parpadeantes y el aroma a pólvora de los fuegos artificiales que estallaban en el cielo de Ourense. Isabel nos observaba desde unos pasos atrás. Con una sonrisa discreta que arrugaba sus ojos verdes. ¿Y mi padre?
Al enterarse después, solo asintió con esa sabiduría silenciosa de los hombres gallegos que han visto tormentas peores en el mar. Regresamos a casa los cuatro, Ana incluida. Como si siempre hubiera pertenecido allí. Y esa noche, alrededor de la mesa, compartimos historias, Elena y sus poemas prohibidos. Isabel y sus pinturas olvidadas en Madrid. Mi padre y sus cruces talladas con amor oculto. No todo estaba resuelto, las heridas cicatrizan lentas como el musgo en las piedras del Miño. Pero por primera vez, la casa se sentía llena. No de secretos, sino de verdades susurradas. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles. Como el deshielo de primavera en las colinas de Ourense. Ana rechazó la oferta de Barcelona, aquí está mi hogar. Contigo. Y juntas abrimos un pequeño taller de arte en el barrio de Ocouto. Donde enseñábamos a niños a pintar paisajes del río y a mujeres a dibujar sus sueños sin miedo. Isabel se unió a nosotras. Trayendo sus viejos pinceles y contando anécdotas de su juventud con Elena. Transformando el dolor en lecciones de resiliencia. Mi padre, orgulloso en silencio, nos regaló un cartel para la puerta, Arte do Corazón. Tallado en madera de castaño. Con motivos celtas que evocaban unidad y fuerza. Pero no todo fue idílico. Hubo noches en que las dudas regresaban. Como la niebla que envuelve la catedral en las mañanas frías. Una vez, Ana y yo discutimos por tonterías, el dinero escaso. El cansancio de las clases. Y ella murmuró, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si el mundo de Laura era más fácil? Me dolió. Pero recordé las cartas de mi madre, el amor es una lucha. María. Como remar contra la corriente del Miño. Hablamos hasta el amanecer. Llorando y riendo. Y salimos más fuertes. Como el roble que resiste el vendaval. Isabel y yo desarrollamos una relación nueva. De confidentes. Paseábamos por las orillas del río. Recogiendo conchas y hablando de Elena. Ella estaría orgullosa de ti. Me dijo una tarde. Mientras el sol se ponía teñido de naranja sobre las termas. Por no esconderte. Por amar abiertamente. Le conté mis miedos, el rechazo de algunos vecinos. Los susurros en la plaza. Y ella compartió los suyos, cuando me casé con tu padre. Pensé que traicionaba a Elena. Pero el amor se multiplica. No se divide. Mi padre. Por su parte. Encontró paz en su taller. Tallando no solo cruces. Sino figuras de mujeres fuertes, meigas con bastones. Gallegas con ojos fieros. Inspiradas en nosotras. El clímax inesperado llegó en Navidad. Durante la misa del gallo en la catedral de Ourense. La nave gótica. Con sus arcos que se elevan como alas de piedra. Estaba llena de velas y cánticos en latín y gallego. Ana y yo nos sentamos en un banco lateral. Manos entrelazadas bajo el abrigo. Cuando un hombre mayor, un primo lejano de mi padre. Devoto empedernido, se acercó y nos espetó, esto es una casa de Dios. No un club de pecadoras. Sus palabras, dichas en voz alta, atrajeron miradas. Y el aire se cargó de tensión como antes de una tormenta. Mi corazón latió con furia. Recordando la bofetada de Isabel. Las cartas de mi madre. Todas las batallas silenciosas. Me levanté. Con Ana tirando de mi manga. Pero no cedí. Dios ama a todos. Señor. Incluidas las que amamos como amamos. El primo farfulló algo sobre pecado y excomunión. Pero entonces Isabel se interpuso. Con su voz firme como el granito gallego, basta. Mi
Familia no necesita lecciones de caridad de quien juzga sin conocer. Mi padre se unió. Colocando una mano en el hombro del hombre, somos todos hijos de Dios. Primo. Déjanos en paz. La confrontación fue breve. Pero liberadora, salimos de la catedral no como víctimas, sino como conquistadoras. Caminando bajo la lluvia de estrellas hacia la plaza, donde la banda tocaba villancicos y el aroma a turrón flotaba en el aire. Esa noche, en casa, brindamos con sidra espumosa y roscón de reyes anticipado. Por Elena, dijo Isabel, alzando su vaso. Por las verdades que nos liberan. Y por primera vez, sentí que la profecía de las cartas se cumplía, nunca estuve equivocada. Mi amor por Ana no era un error, sino una continuación del de mi madre. Un hilo tejido en el tapiz gallego de secretos y revelaciones. Hoy, 2 años después, miro el limonero del jardín, cargado de frutos maduros, y sonrío. Ana y yo planeamos una boda sencilla en las termas de Outariz, con Isabel como testigo y mi padre oficiando una bendición carpinteril, una cruz tallada con nuestros nombres entrelazados. Ourense sigue siendo mi hogar, con su río caprichoso y sus fiestas ruidosas. Pero ahora lo llevo en el corazón. No como una cadena, sino como alas. Porque el amor, en su forma más pura, no destruye, transforma. Y en esa transformación encontramos no solo perdón, sino redención.